Marcos capítulo 10. Y partiendo de allí vino a los términos de Judea y tras el Jordán, y volvió la multitud a juntarse a él, y les volvió a enseñar como acostumbraba. Y acercándose los fariseos le preguntaron si era lícito al marido repudiar a su mujer, tentándolo. Mas él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, macho y hembra los hizo Dios. Por esto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer, y los que eran dos serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dice: Cualquiera que repudiare a su mujer y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocara, y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se enojó y les dijo: Dejad los niños venir, y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y saliendo él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu madero, si quieres ser perfecto. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se espantaron de sus palabras. Mas Jesús respondiendo les volvió a decir: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un cable por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Mas ellos se espantaban más, diciendo dentro de sí: ¿Y quién podrá salvarse? Entonces Jesús, mirándolos, dice: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo: De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos y heredades, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se espantaban, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes, y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo,
se llegaron a él diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo, o ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: Podemos. Y Jesús les dijo: A la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo de que soy bautizado seréis bautizados. Mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino a quienes está aparejado. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Mas Jesús llamándolos les dice: Sabéis que los que se ven ser príncipes entre los gentiles se enseñorean de ellos, y los que entre ellos son grandes tienen sobre ellos potestad. Mas no será así entre vosotros. Antes, cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir, y dar su vida en rescate por muchos. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callara, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle, y llaman al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. Y luego recibió la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos capítulo 11. Y como fueron cerca de Jerusalén, de Betfagé y de Betania, al monte de las Olivas, envía 2 de sus discípulos, y les dice: Id al lugar que está delante de vosotros, y luego entrados en él, hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha subido. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y luego lo enviará acá. Y fueron y hallaron el pollino atado a la puerta fuera, entre 2 caminos, y le desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus vestidos, y se sentó sobre él. Y muchos tendían sus vestidos por el camino, y otros cortaban hojas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene en el nombre del Señor, de nuestro Padre David. Hosanna en las alturas. Y entró el Señor en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaría en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: Nunca más coma nadie fruto de ti, para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Vienen pues a Jerusalén, y entrado Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que alguien llevara vaso por el templo. Y les enseñaba diciendo:
¿no está escrito que mi casa, casa de oración será llamada por todas las naciones? Y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban cómo le matarían, porque le tenían miedo, porque toda la multitud estaba maravillada de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dice: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y volvieron a Jerusalén, y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le dicen: ¿Con qué facultad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta facultad para hacer estas cosas? Y Jesús respondiendo entonces les dice: Os preguntaré también yo una palabra, y respondedme, y os diré con qué facultad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos pensaron dentro de sí, diciendo: Si dijéremos del cielo, dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos juzgaban de Juan que verdaderamente era profeta. Y respondiendo dicen a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dice: Tampoco yo os diré con qué facultad hago estas cosas. Marcos capítulo 12. Y comenzó a hablarles por parábolas. Plantó un hombre una viña y la cercó con seto, y cavó un lagar, y edificó una torre y la arrendó a labradores y se fue lejos. Y envió un siervo a los labradores al tiempo para que tomara de los labradores del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le hirieron y le enviaron vacío. Y volvió a enviarles otro siervo, mas apedreándole le hirieron en la cabeza y volvieron a enviarle afrentado. Y volvió a enviar otro, y a aquel mataron, y a otros muchos, hiriendo a unos y matando a otros. Teniendo pues aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos el postrero, diciendo: Tendrán en reverencia a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y prendiéndole le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los que edificaban, esta es puesta por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y procuraban prenderle, mas temían a la multitud, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, y dejándole, se fueron. Y envían a él algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendieran en su palabra. Y viniendo ellos le dicen: Maestro, ya sabemos que eres hombre de verdad, y que no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces él, como entendía la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dice: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Y respondiendo Jesús les dijo: Pagad lo que es de César a César, y lo que es de Dios
a Dios. Y se maravillaron de ello. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera, y dejara mujer, y no dejara hijos, que su hermano tome su mujer y levante linaje a su hermano. Fueron pues 7 hermanos, y el primero tomó mujer, y muriendo no dejó simiente. Y la tomó el segundo y murió, y ni aquel tampoco dejó simiente. Y el tercero, de la misma manera. Y la tomaron los 7, y tampoco dejaron simiente. A la postre murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resucitaren, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dice: ¿No erráis por eso, porque no sabéis las Escrituras ni la potencia de Dios? Porque cuando resucitarán de los muertos, ni se casarán, ni maridos toman mujeres, ni mujeres maridos, mas son como los ángeles que están en los cielos. Y de los muertos que hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, mas Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el principal mandamiento de todos? Y Jesús les respondió: El principal mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todo tu pensamiento, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón, y de todo entendimiento, y de toda el alma, y de todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y respondiendo Jesús decía, enseñando en el templo: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego, llamándole el mismo David Señor, ¿de dónde pues es su hijo? Y muchas personas le oían de buena gana. Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor juicio. Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y como vino una viuda pobre, echó 2 centavos, que es un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dice: De cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, mas ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su alimento. Marcos capítulo 13. Y saliendo del templo le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose en el monte de las Olivas, delante del templo, le preguntaron aparte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas las cosas han de ser acabadas? Y Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo,
y engañarán a muchos. Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin. Porque gente se levantará contra gente y reino contra reino, y habrá terremotos en cada lugar, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores serán estos. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios, y en las sinagogas seréis azotados, y delante de gobernadores y de reyes seréis llamados por causa de mí, por testimonio a ellos. Y a todos los gentiles conviene que el evangelio sea predicado antes. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo, y se le levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando viereis la abominación de asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que lee, entienda, entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y el que estuviere sobre la casa, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que estuviere en el campo no vuelva atrás, ni aun a tomar su capa. Mas, ay de las que estén encintas y de las que criaren en aquellos días. Orad pues que no acontezca vuestra huida en invierno o en sábado, porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación de las cosas que creó Dios hasta este tiempo, ni será. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, ninguna carne se salvaría. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y entonces si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o he aquí allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios para engañar, si se pudiera hacer, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, he aquí os lo he dicho antes, todo. Pero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. De la higuera aprended la semejanza. Cuando su rama ya se hace tierna y brota hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no sean hechas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el mismo Hijo, sino solo el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, y dio a sus siervos su hacienda, y a cada uno su cargo, y al portero mandó que velara. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando viniere de repente, nos halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros digo, a todos las digo, velad.